Bueno, vamos a ver Hechos 1, capítulos del 6 al 11. Y vamos a ver justamente lo que se titula este mensaje, que es el reino de Dios. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a oír de reinos en las películas, en las series, en cuentos, en historias. Pero aquí estamos hablando de algo muy relevante, que es el reino de Dios, y ese reino de Dios puede gobernar tu vida. De esto se trata. De que de todo lo que reina, todo aquello que te gobierna, todo aquello que dirige tu vida, que la toma, que la perfila, pues el reino de Dios, justamente el que pueda gobernar tu vida, el que pueda dirigir tus pasos, el que pueda dirigir tus pensamientos, tus actitudes. O sea, Dios es un Dios hermoso y a través de su palabra te da línea por línea todo lo que tú y yo necesitamos para tener la vida abundante que Cristo nos ofrece. Todo aquello que necesitamos para, de verdad, no nos imaginamos cuántos problemas nos evitamos cuando nosotros seguimos al pie de la letra de la palabra de Dios. Y cuando vienen problemas, muchas veces son situaciones que Dios permite, pero para transformarnos. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que cuando Cristo reina, cuando la palabra de Dios reina, cuando Dios reina en tu vida, ninguna de esas circunstancias te va a atropellar, te va a destruir, te va a quitar la salvación o alguna cosa por el estilo. Por muy grave que tú lo sientas, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien, todas las cosas. Esa es una confianza, esa es una certeza cuando Él reina. Entonces, el objetivo de esta mañana es que tú y yo entendamos bíblicamente cómo vivir este reino de Dios y con qué expectativas podemos vivir este reino de Dios, porque hay una expectativa. Siempre cuando hablamos de un reino, bueno, ¿qué expectativa hay acerca de ese reino o de ese gobierno? Por ejemplo, se dice que lamentablemente en nuestro país, pues ahorita impera el crimen organizado, gobernando el país, las calles, las carreteras, los negocios y muchas cosas de estas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué esperamos de ese reino? Pues esperamos violencia, esperamos inseguridad, esperamos crimen, esperamos secuestro, trata de blancas, un montón de cosas. Pero aquí en el reino de Dios nos ofrece una serie de lineamientos, de instrucciones maravillosas para que entre más nos alineemos a este reino, mejor nos va a ir. Pensamos que no, pero Dios te dice que así es y podemos dar testimonio de que así es. Seguramente aquí hay diferentes testigos de que esto es una verdad, es una realidad en la vida de cualquier persona. Las cosas toman una orientación y Dios en su control, en su dominio, en su reino, les da completamente otra orientación. Y tú ves que pasa encima de empresas, de gobiernos, de reyes, de personas adineradas con poder económico, con poder político, con poder social. O sea, Dios las hace a un lado y Él establece exactamente lo que es su voluntad y su propósito, y tiene la capacidad de revertir cualquier circunstancia en la que estemos viviendo conforme a su voluntad. ¿Por qué conforme a su voluntad? Porque Él reina. Tú puedes opinar con alguna persona de tu familia, inclusive aquí en la iglesia, de alguna situación que a lo mejor lo que tú piensas es mejor que lo que estamos haciendo. Y está de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero a Dios, ¿quién le puede decir cómo hacer las cosas? La perspectiva de Dios, ¿quién la tiene? El gobierno de Dios, ¿quién tiene la capacidad de poderlo hacer? Si mis amados, si somos honestos, no sabemos ni cómo gobernar nuestra vida. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones que no sabemos qué hacer? Pero la Biblia te dice y te recuerda que para Él no hay nada imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Él reina, mi amado. Él tiene el control. Dale el control de tu vida voluntariamente. Dale el control de tu mente, de tus emociones. Dale el control de tu trabajo. Dale el control de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus nietos. Tú no puedes hacerlo.
Es frustrante muchas veces, humanamente hablando, darte cuenta que no depende del que corre ni del que quiere. Tú puedes querer, puedes correr, puedes esforzarte, puedes hacer esto y puedes hacer lo otro, pero no depende de ti. Y te puedes frustrar porque es tanto tu deseo, es tanto tu anhelo, inclusive puede ser en cuestiones nobles y buenas y correctas delante de los ojos de Dios, como la dirección o la forma de vida que tienen tus hijos o tus hijas y tus nietos y las familias que te rodean, que son parte de tu sangre, que tú quieres que vivan de esta manera y tú ves que es completamente contrario a lo que tú piensas y deseas. Y puede ser frustrante, pero tienes un elemento maravilloso. Es la oración, es la obediencia, es someterte a esta palabra preciosa y dejar el control de todas esas cosas, el gobierno, el reinado de todas esas cosas en el único Rey verdadero que es Jesucristo, que gobierna desde el cielo y que puede tener control de todas las cosas, y de ahí podemos tener expectativas correctas y bíblicas, no humanoides y mucho menos sergioides. No podemos nosotros pensar que Dios se tiene que ajustar a mi pensamiento o a lo que es ideal para mí. Nosotros en la oración alineamos nuestra voluntad con la de Dios, y eso es lo que pasa. Y entonces ya puedes estar en paz, porque sabes que Él va a hacer todas las cosas para tu bien, van a obrar para tu bien. No sabes cómo, no lo entiendes, pero Dios no te pide que sepas cómo, ni tampoco te pide que lo entiendas. Te pide que le creas, te pide que confíes, te pide que deposites todas tus cargas. El que esté cargado y cansado, venid a mí y yo les haré descansar. ¿Cuántas cargas tienes? ¿Cuántas aflicciones, cuántas situaciones contrarias puedes tener? Déjaselas. Él puede controlar el universo. Él lo sostiene a través de la palabra de su poder hasta el día de hoy. Entonces, mis amados, qué importante es que nosotros tengamos un entendimiento bíblico del reino de Dios. Y de ahí se deriven las expectativas. No vamos a tener expectativas falsas. Dios jamás te va a engañar, jamás te va a tomar el pelo, jamás va a simular algo. Él es auténtico, Él es veraz, Él es fiel, Él es poderoso, Él es omnisciente, Él es soberano. Y no hay nada mejor que nos pueda suceder a nosotros que tener una expectativa correcta, bíblicamente centrada y sustentada, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de ahí podemos ya partir de la misión que en este momento tenemos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo agrado a Dios? ¿Cuál es el reino? ¿Cuál es su voluntad? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer en ese reino y en esa voluntad? Y te vas a dar cuenta también que tú y yo no podemos con esas cosas, muchas de las que pide Dios, o no las queremos hacer sencillamente porque sentimos que tenemos una mejor idea. Pero si dejas de sentir que tienes una mejor idea y confías en aquel que te rescató de las tinieblas para llevarte a la luz admirable, vamos a tener de esa manera expectativas correctas y una misión presente, adecuada y conforme a su voluntad. Y de esa misma manera ya puedes trazar una esperanza futura. No sabes qué promesas de Dios, maravillosas todas, se pueden cumplir en ti. No sabes qué promesas maravillosas, todas. Todas las promesas de Dios son sí y amén, en ese reino, en ese reino. Por eso, mis amados, la exhortación en esta mañana es que tú y yo nos tomemos de la mano como familia, como esposo, como esposa, con los hijos, cada familia de esta comunidad maravillosa llamada Congregación Familia Semilla San Mateo. Podemos tomarnos de la mano y decir: Señor, queremos que tú reines en nuestra vida.
Queremos tener una expectativa correcta y bíblica. Queremos tener una misión objetiva de parte de ti presente. No quiero andar navegando en cuestiones personales. Evidentemente, de manera personal, pues sabemos que vamos a trabajar, sabemos que Dios nos va a proveer, sabemos que por su gracia y misericordia abrimos un refrigerador y hay alimento, y nos sentamos a una mesa y pone comida, y a veces hasta vamos a un restaurante y escogemos si queremos pizzas o hamburguesas. Eso es un lujo, mi amado. Si quieres carne o pastas. No, es que mejor mariscos. O sea, es un lujo. Lo que pasa es que sentimos que como trabajamos mucho lo merecemos. Pero recuerda que Dios es tu proveedor. En ese reino. En ese reino Él es tu proveedor. Entonces tu misión la vas a entender perfectamente de manera presente. Vas a saber para qué estás aquí, cuál es el objetivo. Imagínate que cada uno de los miembros de tu familia tuvieran esto tan claro y que Dios reinara en la vida de cada uno de los miembros de la familia. No, hombre, Disneylandia se queda corto. No hay nada imaginable, es inimaginable. Pero que cada quien estuviera enfocado en que Dios gobernara y reinara en nuestras vidas, que reinara realmente en nuestro matrimonio, que cada uno de nosotros estuviésemos dispuestos a llevar a cabo esa función, que los hijos, todos los que están aquí, de verdad honraran a sus padres, que los varones amaran a su esposa como Cristo amó a su iglesia, que la mujer respetara y se sometiera a su marido. Un orden perfecto, porque el orden en el reino es perfecto. Y el caos que tienes y que tengo es porque nosotros le quitamos esa perfección cuando nosotros imponemos nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras expectativas, que no tienen que ver nada con Dios. Pero bueno, que Dios nos ayude a que a través de estos pasajes de la Escritura, a través del libro de los Hechos, aprendamos a vivir como la iglesia primitiva. Que ninguno sentía de lo que tenía como si fuera suyo propio, sino lo compartían con los demás. Imagínate qué nivel del estatus moral, social y en todos los sentidos y económicos de la gente. O sea, lo mío es tuyo también. Mi economía, mis gastos, yo voy a ver por ti, todos vamos a ver por todos. Ese es un reino maravilloso. Por eso esta iglesia, con persecución de muerte, no como ahorita, ahí había persecución de muerte, prosperó y proliferó hasta nuestros días. Y gracias a la conducta de esa iglesia, al mover del Espíritu en el corazón de las personas que estaban en esa iglesia primitiva, quedó esto en tinta y papel para que nosotros podamos imitar esas acciones y Dios verdaderamente pueda reinar en tu vida, en tu hogar, en tu noviazgo, en tu trabajo, en tus prioridades, en tus deseos y tus anhelos, que no estén extraviados en cosas de este mundo. Vamos a ver del versículo 6 al 11 de Hechos 1. Y dice la Escritura: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, es decir, en su solo reinado, en su única forma de reinar, las cosas que solamente a Él le pertenecen. Nosotros somos súbditos, nosotros permitimos que Él reine, nosotros permitimos con su gracia y su misericordia que Él establezca su voluntad en nuestra vida. A nosotros nos toca esa parte, pero en esa parte
Dios promete darnos lo mejor porque su voluntad siempre será buena, siempre será agradable y siempre será perfecta. El pensamiento humano, en ese momento de los apóstoles, en este reinado de forma terrenal, es igual al nuestro. No, ellos querían las cosas aquí y ahora. Y pensaban que en ese preciso momento donde él estaba hablando, su reino tenía que ser establecido. Y cada uno de ellos ya se veía con alguna posición de honor, por supuesto. No de servicio, de honor, no, pues yo esto, yo lo otro. Y así actuamos ahorita. Nos sentimos merecedores. Por una semana o un mes que tenemos de obediencia, de leer la Biblia y de estar orando y de asistir puntualmente a la iglesia, cuando Dios nos dice que en esto, y el Evangelio de Juan nos repite continuamente, y todas las cartas de Juan, que la clave está en permanecer, en la permanencia, no de un mes, no de una semana, no de un año. ¿Cuántas personas pueden llegar a estar años y luego claudican y hasta caen en apostasía? ¿O son lastimados en la iglesia por algún ser humano, como tú y como yo, y recargan contra Dios y se apartan de la iglesia y dejan de congregarse? Y por supuesto, sufren las consecuencias. El engaño, el mal, Satanás mismo es implacable. Él no tiene misericordia. Él no conoce la misericordia. Él es todo engaño, toda obscuridad y toda mentira. Dios es toda luz, toda verdad y toda fidelidad. No hay engaño en Él. ¿De qué lado quieres estar? Nosotros, de acuerdo a nuestra naturaleza, es una naturaleza engañosa regularmente. Y queremos las cosas así. Todo es con prisa. Hasta para el cine ya corremos. Corremos para la iglesia, corremos para la escuela, corremos para el trabajo. Esto ha revolucionado nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros anhelos. Así, lo queremos así. Estamos acostumbrados ya a pisar botones y que las cosas sucedan. Y si en aquel entonces los apóstoles querían que las cosas sucedieran, ahorita nuestra generación está lastimada, está herida, está contaminada por los efectos negativos que puede tener la tecnología. La tecnología es buena siempre, pero cuando lo ocupas de manera correcta. O sea, es una bendición, mi amado, que yo puedo ahorita, si le compartí a personas en la semana, que sí les compartí, y quedaron de venir como 3 familias, no está ninguna, pero no es mi compromiso. Yo hice lo que Dios me manda hacer, les compartí la palabra, los invité y quedaron formalísimos de estar aquí. Y no están, ninguno. Y eso no me va a desanimar, porque la Biblia me da mi función y mi misión específica y clara. No depende del que corre ni del que quiere, depende de Dios que tiene misericordia. Lo que a mí me corresponde es entregar el Evangelio y hacer una cordial invitación a que vengan a exponerse a la palabra de Dios. Es lo que me corresponde. Y quisiera que estuvieran aquí y ahora. Bueno, sí, soy humano, humanote con ganas. Quisiera que estuviesen aquí y ahora. Es más, a veces me digo, ya ahorita es menos, pero me daban ganas de orar por un montón de cosas, pero bien temporales. Y vas aprendiendo que eso ni siquiera tienes que orar para eso. Mejor orar para tener un corazón dispuesto para que Dios reine en mi vida y entonces lo demás sí venga por añadidura. Pero si no viene, si Dios no me lo da, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo fiel. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Y eso es lo maravilloso de que Dios reine en tu vida, porque no tienes expectativas
incorrectas porque sabes que Dios sigue siendo bueno. ¿Te haya dado eso que tú quieres? ¿O no te lo haya dado? Él sigue siendo bueno. Y aquí, mis amados, en Lucas 19:11, dice, y hablando de sus discípulos, de sus apóstoles, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría, ¿cómo dice? Inmediatamente. Todas las promesas de Dios, por supuesto que todas son buenas, todas nos convienen. Y yo quisiera que honestamente aquí dijera alguno, yo no, bueno, pues esta promesa, pues yo me espero a 2 años o 10 años. Vamos a esperar 10 años. No, todos nosotros de manera genuina y humanamente hablando, quisiéramos que las promesas de Dios se cumplieran inmediatamente, ¿sí o no? Pues claro, si no, no serías humano. Pero cuando el reino de Dios se establece de forma correcta en tu corazón, tus expectativas van a ser correctas. Y si no se cumplen esas promesas ahorita, y a lo mejor no se cumplen nunca, no quiere decir que la palabra de Dios no se cumpla, pero esa promesa en particular no era para ti en ese momento. Y luego llega después de mucho tiempo, que eso es lo que ha pasado, por lo menos en mi vida, y te das cuenta de toda la historia, todo lo que Él trazó, cómo fue un orquestador, cómo todas las cosas se fueron armando de manera perfecta, y entonces después de años entiendes el propósito de ese reinado de Dios en tu vida y dices, wow, qué puntual fue Dios, qué arquitectónico, cómo construyó esta belleza que yo pensaba que era para mi mal y no, fue para mi bien. Pero nuestro cerebrito chiquitito, a veces tienen que pasar años para que nosotros podamos entender. No es lo mismo oír que entender. Cuando entiendes la palabra de Dios, es más fácil que Él te transforme, porque por ese entendimiento, tú lo que quieres es ser transformado. Estos discípulos sabían perfectamente bien lo que hablaba Dios acerca de este reino. En Ezequiel 36, en Joel 2, hablaban de la venida del reino, del derramamiento del Espíritu Santo prometido por Jesús. Y no eran la excepción, ellos lo querían, lo pensaban y lo pedían, pero aquí y de inmediato, y de buen modo, es lo que querían. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con eso? Que oramos por algo y lo queremos aquí y ahora. Somos humanos, mis amados, pero por eso es importante que nosotros tengamos una plataforma correcta del conocimiento de Dios y de cómo son las cosas, y vamos a tener contentamiento, porque sabemos de la soberanía y sabemos de la confianza y la fidelidad que Dios tiene para nosotros. Ahora, contrario a esto, ¿qué te dice la palabra? Mateo 6:33, mas buscad primeramente. Eso no es una sugerencia, es una orden militar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo justo, lo exacto, lo preciso para ti y para mí. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Te quiero preguntar, ¿el Señor está diciendo cuándo van a llegar esas añadiduras? Pero el Señor va a cumplir su palabra. Todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Pero qué quieres? Buscas primero las añadiduras. No buscas el reino de Dios y su justicia. Buscas las añadiduras. Y luego te sale mal. Y las cosas no salen bien en tu vida porque tú desordenaste todo lo que Dios dice. El esquema de Dios lo hiciste a tu manera, lo moldeaste para ti y las cosas no suceden.
y las añadiduras no llegan. Y entonces luego vuelves a Dios y sueltas y te rindes y te despojas de ese peso que te asedia y le entregas en ese momento todo a Dios. Y a veces en días, en semanas o en poquito tiempo ves el cumplimiento de sus promesas. ¿Por qué? Porque lo único que detectaba el Señor en tu vida es que tú no tenías una entrega genuina, real y total para su reino. Pero cuando la tienes, entonces ya pasa la tribulación más rápido, flojito y cooperando para que las tribulaciones pasen rápido. Eres neciecito y no cooperas, pues nada, no importa, las tribulaciones se van a alargar. Como el berrinche de un niño y tú estás decidido a no hacer caso a su berrinche. Se está azotando en el piso, está gritando y está pataleando y todo, pues que se azote en el piso, que patalee y a lo mejor hasta sus nalgadas se lleva. Pero si tú luego cuando se azote y todo eso ahí vas y todo, pues el niño aprende, bueno, me azoto y grito y eso funciona. Y es lo mismo contigo. A lo mejor por misericordia y gracia, Dios en un tiempo lo hace así, para que aprendas a confiar. Pero tú debes de confiar que siempre como lo haga y de la manera que lo haga y en los tiempos que lo haga, eso no tiene que ver. Otra de las citas fundamentales, hay muchas, ¿no? Pero Romanos 8:28, y sabemos, o no sabemos, y sabemos, es algo que Dios quiere que sepas, que a los que aman a Dios, ¿quién ama a Dios? El que hace su palabra y la guarda. El que hace mi palabra y la guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Entonces, eso recuérdalo. No es un amor emocional, no es un amor sentimental. No basta que cierres tus ojos y te salgan lágrimas en tus ojitos cuando está la alabanza y estás muy emocionado y luego sales de la congregación y sale el tigre que llevas por dentro y empieza a desmenuzar a tu marido y a tus hijos y empiezas así como, ahora sí que la bestia que llevas por dentro, el Hulk y el hombre verde o la mujer verde, porque también hay mujeres verdes, y empiezan a gritonear y maldecir y decir y quieren, según están poniendo orden, cuando están cayendo en un desorden. Mis amados, si Dios reina y tú amas a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él se va a encargar de que esas cosas contrarias te ayuden a bien, te lo prometo, porque Dios lo promete. Esa es su palabra. Su palabra es fiel. Hechos 1:7, y les dijo: no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí el Señor nos está diciendo clarísimo, que a nosotros no nos toca saber los tiempos y las sazones. Tú no sabes los tiempos y las sazones, Él es el que reina. Y el que reina es el que sabe el tiempo y la sazón. ¿Cuántas veces tú tienes un regalo para tu hijo? Ya lo tienes y se lo vas a dar, no es para otro, es para él. Pero de repente se porta mal, de repente desobedece, de repente saca malas calificaciones, de repente te enteras de que en lugar de haber ido a la escuela se fue de pinta, que fue grosero con sus abuelos o con sus hermanos o con los tíos, o que hizo cosas inapropiadas ahí en el colegio, y tienes el regalo. Pero cuando te dan esa noticia no lo vas a llamar: hijo, fíjate que me dieron la noticia que te expulsaron o te suspendieron de la escuela. ¿Y sabes qué? Mira, te tengo este regalo. ¿Lo vas a hacer? Papá, mamá, ¿lo vas a hacer? No lo vas a hacer. Por supuesto que no lo vas a hacer, pero lo sigues teniendo para él o para ella. Es lo mismo Dios.
Y los tiempos y las sazones, mis amados, a nosotros no nos corresponden. Si Él reina, Él sabe, como tus hijos, sobre todo cuando son pequeños. Ellos no saben muchas cosas de las que tú platicas, de las que tú decides, de las que tú planeas en beneficio de ellos. Es más, ¿quién de sus hijos, sobre todo en edad preescolar o en primaria, digamos, eligió la escuela a donde van a ir? Ni saben. No saben ni los títulos de las escuelas, cómo se llaman, ni les interesan. Tú nomás le dices, ay, mijito o mijita, vas a ir a la escuelita y ahí vas a encontrar otros amiguitos y otras amiguitas y va a haber una miss y esa miss te va a decir esto y obedece y te van a enseñar a dibujar y te van a enseñar a cantar y te van a enseñar a hacer manualidades o sea, tú tratas de plasmarle un ambiente adecuado para que el niño, cuando tú lo dejes en la escuela, se quede contento. Ahorita dejaron a mi nieto el Torbellino ahí en Club Semilla y sí se quedó, pero a ver si sobreviven. ¿Quién están los maestros? Charlie, a ver si los encontramos peinados o despeinados, ahí vemos. Jesús ciertamente había hablado de un reino literalmente terrenal, predicho y anunciado en el Antiguo Testamento. Si no hubiera sido así, en ese momento del versículo que leímos, Jesús hubiera corregido a sus discípulos de esa enseñanza crucial para la doctrina de Cristo. Pero no los corrigió porque así va a ser. Y nosotros podemos ver desde el inicio del ministerio de Jesús, ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice diciendo, el tiempo se ha cumplido. Aquí está anunciando literalmente que el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice? El reino de Dios venía en Cristo. Es el reino de Dios. Él reinaba. Él iba a reinar aquí en la tierra. Él había reinado todo el tiempo como Dios siempre lo ha hecho en todas las galaxias, en toda esta tierra. Pero se había acercado en la persona de Jesucristo. Arrepentíos y creer en el Evangelio. La indicación precisa de que te arrepientas, de que necesitas a Cristo. Aquí, Lupita, por favor. Arrepentíos y creer en el Evangelio. O sea, arrepiéntete y cree en todo lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo único que Dios quiere en tu vida para que Él pueda reinar. Arrepiéntete y cree. Cuando tú crees, cuando yo creo, cuando todos creemos, estamos conjugando el verbo creer, ¿verdad? Cuando ellos creen, este reino se va a hacer manifiesto en tu vida y es lo mejor que te puede suceder. Que Cristo verdaderamente reine en tu vida. Y aquí por eso usa los tiempos y las sazones. Estas palabras significan características, tiempos, épocas, eras, acontecimientos que son parte de ese reino aquí en la tierra. Y esto va a empezar con su segunda venida. Ahí teníamos la posibilidad de acercarnos a ese reino, porque Él se ha acercado a nosotros. Pero no es el reino completo. Es un reino imperfecto porque todavía hay pecado y nuestra naturaleza es pecaminosa. Aún, a pesar de habernos arrepentido y haber entregado nuestra vida a Cristo, nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa. Entonces el reino no es pleno. Tenemos destellos.
Y ahí en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 36, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de la segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Escúchenme bien, en un rebaño de ovejas y cabritos estamos de acuerdo que las ovejas y los cabritos hacen ¿estamos de acuerdo? Hacen igual. Probablemente un pastor experto sí pueda distinguir el sonido de una oveja o de un cabrito. Por eso tenemos el gran pastor de las ovejas. Él sí lo distingue. Nosotros no. Hay algunas que parecen ovejas, pero por dentro son cabritos. Aunque sus cuernos son chiquitos, pican igual de fuerte. En su casa andan dándole de topes a todos así. Yo me acuerdo que algún día, no me acuerdo exactamente si fuimos al African Safari o al Safari de Morelos, pero había un establo chiquito con algunos cabritos. Y ahí metí a Jonathan. Y un cabrito, nada más como que dijo: ay, mira, aquí ya llegó este chatito, este gordito, porque estaba gordito y nalgón. Y entonces, todo el tiempo que él llegaba así bien contento a ver al cabrito, y el cabrito bien enojado con sus cuernitos, Pras lo embestía y lo tiraba. Se paraba a Jonathan y otra vez lo embestía y hasta que dije: no, pues está como peligroso, porque sí tenía cuernitos. Y así son los cabritos. Y nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor Jesucristo sí. Por eso apartará a unos a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. ¿Qué quiere decir la palabra benditos? Capacidad dada por Dios para alcanzar su propósito. El Evangelio no es un cambio de conducta, es un cambio de propósito. Cambiamos de propósito. El propósito ya no es tener el mejor carro cada año, el mejor celular cada año, estarme cambiando de casa y de casa y de casa y de casa, tener las mejores marcas de ropa, de relojes. No, ese no es el propósito. El propósito cambió. Ya no es presumir, sino es dar, es compartir. Ya es generar riquezas para cuando cortemos caigan algunas espigas y otras de forma deliberada las soltemos para otros, las compartamos con otros. Ese es el Evangelio, mis amados. El Evangelio no es que le des una palmadita a la espalda de algún hermano y le digas: sé tu problema, pero voy a orar por ti y que Dios te vaya bien. Y digo, a lo mejor ese es tu alcance y bueno, pues está bien. Pero si tú tienes alcance o hay posibilidad de que hagas algo más, hazlo. Esa es la diferencia de cuando Cristo reina. Y por eso dice: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Quién estuvo, o quién de tus abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, o qué personaje bíblico estuvo en la fundación del mundo? Ninguno. Y este reino es como ese regalo que tiene el Padre. Fue preparado para aquellas personas que obedecen. Porque el que obedece es el que ama a Dios y será amado por mi Padre. Mi Padre le amará y yo le amaré, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aquí está. Esa es la manera, esa es la única forma. Dios tiene preparadas cosas para tu vida y para la mía, pero ahorita nos toca desarrollar la función de que el reino de Dios se establezca en mi vida, se establezca en la vida de tu esposa, se establezca en la vida de tus hijos, y ese reino nos va a conducir
a este otro reino que es la heredad que Dios ha preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, aquí ya habla de las actitudes. ¿Se acuerdan que el domingo pasado vimos que Jesucristo hacía y decía? Vimos claramente que Él hizo primero y luego enseñó. Hizo y enseñó, ok. Tuve hambre y me diste de comer. Y no se refiere nada más cuando por caridad le disparas una torta o unos tacos a una persona indigente. Hay mucha gente que tiene hambre y tú tienes el Evangelio en tu corazón y no hablas ni media palabra. Y como ni te conocen y no los vas a conocer mucho tiempo, no te importa tu testimonio ni lo guardas y hablas con un lenguaje carretonero igual que ellos. ¿Tú crees que eso es parte del reino en tu vida? Por supuesto que no. Tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Fíjate, la sed es hambre y sed de justicia, forastero porque no pertenecen al pueblo de Dios, estuve desnudo porque no tienen las ropas de justicia, vístete como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, enfermo porque el pecado enferma. Toda esa gente tú la conoces. Y tú mismo decides no hablarles del Evangelio. Eso es lo que decides. Pero volviendo al tema, que también esto es el tema, ¿no? El tiempo exacto de la venida de Cristo, de este reinado, nadie lo sabe. Jesús mismo dijo, ni mi Padre Celestial que está en los cielos, solo mi Padre Celestial que está en los cielos. Solo mi Padre Celestial es el que tiene la potestad. Por eso desde el principio, en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio 29:29, dice la Escritura, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Está claro? Hay cosas secretas. No me digas que tú le comentas todo a tus hijos. Hay cosas que yo comento con mi esposa nada más, no comento con ninguno de mis hijos. O mi esposa viene y me las comenta a mí y oramos por ellas, pero no se las comentamos a nuestros hijos. Aunque sean grandes, aunque estén casados, aunque sean adultos, aunque tengan criterio. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros. Esto es lo revelado. Esto es suficiente, es para ti, pero también para tus hijos, para siempre. No es para ahorita, nada, es para siempre, es mañana, es pasado. Ahorita estamos en el 2025. Sí, 2026, 2026. De verdad que lo dije en serio, ¿eh? Estamos en el 2026. Vamos a entrar al 2027. Luego el 2028, si Dios lo permite. Ni siquiera lo sabemos. Porque luego planeamos y ni siquiera es como planeamos. No sabemos ni cuándo va a ser esto. Versículo, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La instrucción es que te enfoques con ayuda de Dios a que a través de ese reino puedas vivir las maravillas de este libro. La palabra de Dios en tu vida, en tu pensamiento, en tu carácter. Hechos 1:8. Dices, no puedo, pero aquí el Señor sabe que no puedes, pero te dice esto, pero recibiréis poder. Eso así vas a poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serás testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La misión principal, mis amados, para los apóstoles con los que está hablando y para los creyentes verdaderos de esta época es predicar el Evangelio de Jesucristo y esparcirlo por todo el mundo. Y el Señor sabe que no puedes,
pero por eso te dice que te va a dar el Espíritu Santo y que con el Espíritu Santo vas a recibir el poder necesario para que puedas llevar a cabo esta misión. Y gracias, mis amados, al cumplimiento de esta promesa, la historia de este mundo fue transformada, fue cambiada. El mensaje del Evangelio tiene que llegar a todos los rincones de esta tierra y Dios espera usar tu vida y de las oportunidades que tú tienes y que yo tengo, Dios te va a pedir cuentas. No sé qué cuentas vas a entregar. No sé qué tanto te importen estas cuentas. No sé qué tanto te autojustifiques y digas, no, pues eso es trabajo del pastor o de una persona que conoce más de la palabra. No, es un trabajo para ti. Es un trabajo para la iglesia. Compartamos el Evangelio. Somos los instrumentos elegidos por Dios para esparcirlo. Y esta es la razón principal por lo que el Señor manda al Espíritu Santo para que tengas poder. Esa es la única razón. Marcos 16:15 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Criatura. ¿Cuántas criaturas Dios puso en esta semana en tu perímetro y no les predicaste? Ni siquiera tuviste la más mínima intención de hacerlo. Luego también dice, por tanto, id a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden y hagan conforme a lo que todo lo que está aquí escrito. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él te está prometiendo que para que hagas esto, Él va a estar contigo. Todos los días, hasta el fin del mundo. Vas a recibir poder, mi amado. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, recibimos ese poder. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de vuestra herencia. Es el poder que requerimos para poder obedecer, para poder someternos, para que tu yo y mi yo pueda morir. Porque si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mientras siga viviendo Sergio o Yamal, nunca veremos el reino de Dios establecidos en nuestra vida. Nunca. Cuando morimos, empezamos a ver ese reino en nuestras vidas. Empezamos a ver las manifestaciones de este reino. Empezamos a predicar el Evangelio. El poder es para que nosotros prediquemos el Evangelio y veamos como los discípulos y los apóstoles de aquel tiempo recibieron poder. No era todavía Hechos 1:8, pero ya habían recibido, ya habían visto manifestaciones de este poder. ¿Para qué? Para que al predicar el Evangelio, cuando fueron mandados de 2 en 2, ¿se acuerdan? Vieron cómo la gente se salvaba, cómo la gente se convertía, cómo la gente se arrepentía. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Creían en el Evangelio, se arrepentían. Eran guiados y podían guiar a otros. Enseñaban la palabra de Dios. Fueron testigos de sanidades y de milagros. ¿Estamos de acuerdo? Y todavía no era Hechos 1:8. Eso fue durante los evangelios, estando con Cristo. Él los mandó. Es una premisa, es un ejemplo de lo que puede suceder con nosotros en la iglesia actual. El poder de Dios inclusive se manifestó de tal manera que vieron que ellos tenían dominio y se regocijaron porque tenían dominio sobre los mismos demonios. ¿Y qué les dijo Jesús? No se regocijen de que los demonios se sujetan en su nombre, en mi nombre. Regocíjense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo importante. Esa es la meta, mis amados.
En Hechos capítulo 2, versículos 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Con diferencia del bautismo en el Espíritu Santo, este bautismo, mis amados, una de las funciones principales es que tú te unas y quedes al mismo tiempo unido al cuerpo de Cristo, que formes parte de ese pueblo de Dios maravilloso. Ya no es nada más Israel, que era el pueblo judío, el pueblo hebreo. Ahorita también los gentiles, mis amados, nosotros somos gentiles y podemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios y podemos ver que el ser llenos del Espíritu Santo de Dios es una experiencia continua donde el Espíritu Santo establece en tu vida y en la mía una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. Dios puede controlar nuestras vidas a través de su Santo Espíritu y ya no prevalece el dominio de la carne, porque el deseo de la carne y del Espíritu son diferentes y se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Entonces el Espíritu Santo empieza a controlar tu vida, la vida de cada creyente. Y podemos guardar esa unidad primeramente con Dios, con su palabra y con el pueblo de Dios y estar todos unidos, con un mismo sentir, un mismo parecer, una misma meta, un mismo propósito. En Efesios 5:8 nos dice la Escritura, no te embriagues con vino, porque esto trae disolución. Antes, ser llenos del Espíritu Santo. Es la exhortación de parte de Dios, no te embriagues con vino. Te pone un ejemplo contrario. Esto te va a traer confusión, disolución. Ni siquiera vas a poder pensar bien, no vas a poder hablar bien, no te vas a poder dirigir bien a los demás, no vas a poder caminar de forma correcta. No te embriagues con vino. Antes bien, llénate con el Espíritu Santo de Dios. Y podemos ver en Hechos 2 cómo Pedro y otros que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para hablar con denuedo. La palabra denuedo es valor, o sea, no te da pena, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El poder del Evangelio no está en uno, está inmerso en el Evangelio. Cuando predicas la palabra de Dios en sí ya trae poder, porque no es tu palabra, es la palabra de Dios que estás predicando. Y cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios, no es nada más para que seas lleno y prediques con denuedo, sino es para que seas lleno en todas las áreas de tu vida, en tu mente, en tus emociones, en lo que almacenas en tu corazón, en lo que ves, en lo que oyes. El Espíritu Santo te va guiando, te va dirigiendo. La iglesia, mis amados, es el cuerpo espiritual de Cristo, formada por creyentes inmersos por Cristo en el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, pero les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo, el cual los llevará a toda verdad. Les recordará las palabras que yo les he dicho. Les dará poder para ser testigos. Les va a redarguir de pecado, también de justicia y también de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Cristo, mis amados, es el que bautiza y es el que sumerge en el Espíritu Santo de Dios. Y esto
Si tú estás sumergido, pues te va a llevar en unidad. ¿Y dónde vas a empezar esa unidad? Pues en tu casa. Tú vas a anhelar la unidad en tu casa. Vas a anhelar tener una unidad con tu marido, a pesar de tu marido. Vas a anhelar tener una unidad con tu esposa, a pesar de tu esposa. Pero eso es lo primero que vas a anhelar, porque lo primero que tienes es una unidad con Cristo, una unidad con su palabra. Si tú tienes una unidad con Cristo genuina y una unidad con su palabra genuina, tú y yo vamos a querer tener unidad en la familia. No vas a querer divisiones. Vas a querer tener unidad con tu suegra, con tu nuera, con tus hijos. No vas a tener preferencias. No vas a querer que haya divisiones. Vas a buscar esta unidad porque es lo que el Espíritu Santo hace, te lleva a unidad. No vas a andar viendo la paja en el ojo de tu hermano sin quitar primeramente la viga que tienes en tu propio ojo. Eso es unidad, mis amados. Y lo mismo se transporta a la iglesia. Entonces ya no estás viendo no estás viendo los defectos de los demás, sino las virtudes. Si hay virtud alguna, como dice Filipenses, en esto pensar. Ya no vas a pensar en que, híjole, qué gordo y qué gorda me cae esta persona, y me cae gordísimo, y me cae gordísima, y tienes un rechazo abierto hacia alguien. Eso, mi amado y mi amada, está mal. ¿Por qué está mal? Porque no dejas que Dios reine y que con su Espíritu tú puedas hacer aquello que no podías hacer. Vas a ser más paciente. Vas a tener más amor. El amor no busca lo suyo, no se envanece, no tiene envidia, no guarda rencor, no busca lo suyo. Tú buscas lo tuyo nada más porque el Espíritu Santo no lo estás dejando obrar en ti. Pero si lo dejas obrar en ti, mi amado, mi amada, va a ser algo maravilloso. Porque vas a ver la plenitud de Dios en tu vida. Ya no sé ni cuánto tiempo llevo. No, ya ni sé. ¿Me quedan 5? 5, ok. Pues dame 10, ¿no? Ay, sí. Primera de Juan capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Estamos hablando nosotros, estamos hablando esposo y esposa, estamos hablando esposa e hijos, esposa y nietos, esposa y hermanos y suegros y nueras y yernos y todo. Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ¿qué dice? Ame también a su hermano, a tu cuñado, a tu cuñada. Ámalos también, no nada más a tus hermanos, porque tú puedes tener una situación con tus hermanos y con los que no son tus hermanos otra situación completamente diferente. Tú puedes tener una actitud para tu familia, pero no tener la misma actitud para la familia de tu pareja. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Juan 3, 21. Mas el que practica la verdad viene a luz. Si tú practicas la verdad, quieres más verdad. Por eso vienes a luz. Viste que te fue bien en practicar esa verdad y quieres más verdad. Porque dices, no, pues estuvo padrísimo. Y ya no sentí lo que sentía, y pude amar, y pude compartir, y pude ser generoso, y no tuve divisiones, y te sientes mejor, de verdad, te sientes mejor. Por eso el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, estas obras fueron hechas en Dios, y entonces quieres vivir otras cosas para que también sean hechas en Dios. Es un resultado natural del Evangelio.
Dios solicita unidad entre creyentes y solicita que empieces en tu casa. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Grábalo. Y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu, son vida. Todos los creyentes, mis amados, han sido bautizados con el Espíritu Santo. No existen creyentes que no hayan sido bautizados con el Espíritu Santo. Si no tienes al Espíritu Santo, no eres de Dios. Así. Puedes estar aquí y hacer como los cabritos y las ovejas. Ve. Pero Dios sabe si eres cabrito. Tu nombre a lo mejor no está inscrito en el libro de la vida. Aunque sientas mucha seguridad por todos los años que has venido, todas las veces que has leído la Biblia, toda tu trayectoria en el servicio, pareces la mera verdad, pero eres una persona disfrazada de oveja. Mas estos son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si sus ministros, es decir, los servidores o pseudo servidores, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice: ¿ignoras que son templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienes de Dios, y que no son nuestros, no son de ustedes? Tú no eres tuyo. Tú eres de Dios, tu esposa es de Dios. Trátala como algo de Dios. A tu esposo también. Es imperfecto, pero tú también eres imperfecta o imperfecto. ¿Por qué es todo esto? Porque has sido comprado por precio. Glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 19 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Dios quiere que tú seas un testigo. Un testigo es una persona que muere por su fe. Es decir, yo quiero ser un testigo y estoy dispuesto a que Sergio muera para que realmente pueda ser un testigo. Si no, Sergio va a ser Sergio, y Sergio no tiene nada bueno que decir, ni nada bueno no hay nada bueno que imitar en Sergio, pero sí en Cristo. Pero si yo soy testigo, voy a testificar. Esa es nuestra función, que seamos testigos. Me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, Hechos 1:9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que ocultó de sus ojos. Él fue alzado, mis amados, fue tomado por Dios. La nube es una manifestación de la presencia de Dios, es una manifestación de su gloria. Por eso el Señor dice que nosotros, en el versículo 10 de Hechos 1, dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Pero ¿qué hacían estos hombres? Tenían sus ojos puestos en el cielo. Si tú eres un testigo, si eres lleno del Espíritu Santo de Dios, pon tus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pon tus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Estos 2 varones, mis amados, eran 2 ángeles en forma de hombre.
Es una manifestación celestial de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Que el Señor acampa, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Quieres manifestaciones celestiales en tu vida? Pon tus ojos, tu mirada y tus actitudes en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No hagas lo mismo que Judas, que sustraía de las ofrendas y de los diezmos, que vendió al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Erró, se equivocó y desperdició su vida. Y fíjate lo que dice el versículo 11 de Hechos 1, es el último. Los cuales también les dijeron, varones galileos. Esta palabra galileos tiene un sentido importante. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Se refiere primero a varones galileos, porque todos los discípulos, todos los apóstoles eran de Galilea. ¿Saben quién no era de Galilea? Judas, el que había errado, el hijo de perdición. Él no era de Galilea. Él decidió buscar las riquezas de este mundo, donde ladrones minan y hurtan y el orín corrompen. Mis amados, pongamos los ojos arriba con ayuda del Espíritu Santo para ser testigos y predicar el Evangelio. Y un testigo es aquel que muestra a Cristo en su vida y habla también de lo que Cristo ha hecho en su vida. Hay congruencia entre lo que vive y entre lo que habla. Sea así. Ese es el llamado. Por eso el Señor nos dio el Espíritu Santo, para que podamos ser testigos, eficientes, capaces. Sabe que tú no tienes la capacidad. Él te quiere dar la capacidad. Tómala, abrázala y deja que Él te envuelva. Con esto terminamos. Vamos a orar.